Bienvenidos, valientes espectadores, a una noche llena de escalofríos y misterios insondables. Preparémonos para sumergirnos en las sombras de lo desconocido, donde lo inexplicable se convierte en protagonista. Esta noche les voy a contar cómo dos almas valientes se aventuraron en busca de lo desconocido. Ambos son exploradores urbanos de corazón intrépido. Cruzaron el umbral de lo olvidado en busca de historias susurradas por las paredes que ocultan secretos inconfesables de un hospital abandonado. ¿Te atreves a escuchar la historia que aguarda en la penumbra del hospital? Esto es Misterios en la Sombra. Sombras del olvido. Había una vez un hospital que yacía en las afueras de un pequeño pueblo llamado Valle Cruces. Este lugar, conocido como el Hospital San Lucas, tenía una historia envuelta en sombras y misterios. Durante décadas, el edificio de aspecto ominoso había permanecido abandonado. Sus pasillos silenciosos resonaban con ecos de un pasado olvidado. La gente del pueblo evitaba el lugar, atribuyendo a la vieja estructura leyendas de sucesos extraños y avistamientos perturbadores. Dos amigos, Marta y Luis, fascinados por la idea de exploración urbana, decidieron aventurarse en el Hospital San Lucas. Con sus linternas en mano y nervios a flor de piel, se acercaron a las puertas oxidadas del edificio. La luna apenas arrojaba su luz sobre la estructura deteriorada, añadiendo un aire de misterio al ambiente. Los crujidos y gemidos del viento se mezclaban con los susurros de las historias de terror que habían oído sobre el lugar. Marta y Luis forzaron las puertas entreabiertas y entraron en el vestíbulo del hospital. El aire estaba cargado con un olor a humedad y descomposición. Las ventanas rotas permitían que la débil luz de la luna se filtrara, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Decidieron explorar juntos cada rincón del edificio, alimentando la emoción de lo desconocido. Los pasillos se extendían como venas de un organismo enfermo, y las habitaciones vacías susurraban historias que solo las paredes recordaban. Marta, sin embargo, comenzó a sentir una extraña presión en el pecho, como si algo la observara desde las sombras. A medida que avanzaban, la tensión en el aire aumentaba. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin razón aparente y sombras que se movían sin compañía marcaban su trayecto. Luis intentaba mantener un aire de valentía, pero su mirada nerviosa delataba sus propios temores. En el tercer piso, Marta y Luis llegaron a la sala de operaciones. La luz de la luna iluminaba la sala de manera intermitente, revelando antiguos equipos médicos cubiertos de polvo. Un ligero murmullo parecía resonar entre las paredes, como si los susurros del pasado aún persistieran en el aire. Al acercarse a una mesa de operaciones desgastada, la lámpara colgante comenzó a oscilar sin razón aparente. En ese momento, una sombra oscura y densa emergió de un rincón oscuro de la sala. Marta y Luis se quedaron paralizados, observando cómo la sombra tomaba forma. Era como un torbellino de niebla oscura que se retorcía y se enroscaba, adoptando la figura de una figura humana. Un susurro escalofriante llenó la sala. Palabras indescifrables que resonaban en sus oídos. Sin previo aviso, la sombra se desvaneció, dejando a Marta y Luis temblando. Intentaron convencerse de que solo había sido su imaginación, una ilusión creada por la tensión del momento. Pero algo había cambiado en ellos. El aire en el hospital se volvió más denso, como si el propio edificio estuviera respirando. Decidieron explorar el sótano, atraídos por una oscura curiosidad que los empujaba hacia lo desconocido. Las escaleras chirriaban con cada paso descendente, como si el edificio mismo protestara por su intrusión.
En el sótano descubrieron una serie de celdas pequeñas, cada una con una puerta oxidada y una única silla en su interior. Marta y Luis se miraron entre sí, incapaces de comprender el propósito de estas celdas en un hospital. Fue entonces cuando una voz susurrante resonó en la oscuridad, una voz que parecía surgir desde las profundidades del edificio. «Libérenme», susurró la voz, enviando escalofríos por la espina dorsal de los intrépidos exploradores. Luis, contra su mejor juicio, decidió abrir una de las celdas. La puerta chirrió mientras se abría, revelando la oscuridad impenetrable en su interior. De repente, una figura borrosa emergió de las sombras y se abalanzó sobre ellos. Era un espectro, un remanente del pasado atrapado en ese lugar olvidado. Marta y Luis sintieron una ráfaga de frío y vieron rostros desfigurados que los miraban con ojos vacíos. Aterrorizados, retrocedieron, pero las figuras fantasmales los perseguían. Corrieron por los pasillos, pero las luces parpadeaban frenéticamente, creando un juego de sombras que hacía que las figuras parecieran multiplicarse. En su huida desesperada, Marta y Luis se separaron, cada uno enfrentándose a su propia pesadilla. Marta llegó a una sala de hospital abandonada, con camas cubiertas de sábanas polvorientas. Respiraba con dificultad mientras las figuras espectrales la rodeaban. De repente, las camas comenzaron a moverse por sí mismas, como si los fantasmas revivieran el caos del pasado. Marta sintió manos invisibles agarrándola, intentando arrastrarla hacia la oscuridad. Luis, por otro lado, se encontró en el pasillo del tercer piso, donde habían visto la sombra por primera vez. Las luces parpadeaban en un frenesí y las sombras parecían cobrar vida propia. El susurro se intensificó, resonando en su cabeza y llenándolo de un terror indescriptible. Las paredes parecían cerrarse sobre él, mientras las sombras se retorcían, formando rostros distorsionados que lo observaban con malévola curiosidad. Finalmente, Marta y Luis se reunieron en el vestíbulo, ambos empapados en sudor y temblando. Se miraron el uno al otro con ojos llenos de terror compartido. El hospital, ahora en silencio, parecía haber absorbido sus miedos y los había inscrito en sus paredes. Decidieron abandonar el lugar, corriendo hacia la salida con la sensación de que algo los perseguía. Al atravesar las puertas oxidadas, se encontraron de nuevo bajo la luz de la luna. El Hospital San Lucas se alzaba detrás de ellos, una sombra imponente contra el cielo nocturno. Marta y Luis, marcados por la experiencia, juraron nunca más explorar lugares abandonados. El recuerdo de las sombras y susurros los perseguiría en cada rincón oscuro de sus pesadillas. Vallecruces, el pequeño pueblo, mantuvo el misterioso silencio sobre el Hospital San Lucas, como si el edificio mismo guardara celosamente sus secretos en las sombras del olvido. Suscríbete y recuerda dar tu like. Te agradecería mucho si compartes el video. Nos veremos en las sombras.